Bienvenidos a Shadow Path Horror, donde las sombras narran historias que helarán tu sangre. Cruzando el umbral de lo desconocido, cada susurro en la oscuridad cuenta una historia. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos? La historia comienza con la trágica pérdida de mis padres, dejándome como única herencia unas tierras en la sierra, en un pequeño pueblo al que solía ir cuando era niño. Decidí viajar hasta allí acompañado de un amigo para resolver los trámites de la herencia. El pueblo era diminuto, apenas unas pocas casas, una iglesia, un puesto de atención médica y una pequeña escuela. Para finalizar los trámites, necesitábamos permanecer allí 3 noches, lo cual nos pareció razonable. Durante el primer día decidí llevar a mi amigo a la chacra que recordaba con tanto cariño de mi infancia. Había un camino que solía recorrer, un sendero que me conducía a un lugar particularmente hermoso y quería que él lo viera. Sin embargo, cuando intentamos seguir el camino, algo no estaba bien. A medio trayecto, el sendero se volvió irreconocible, sumergido en un pantano que no debería haber estado allí. Desconcertados y un poco decepcionados, decidimos regresar. Esa noche, mientras cenábamos y revisábamos los documentos de la herencia, descubrimos algo perturbador. Mi abuela, al parecer, había sido una bruja, y para nuestra sorpresa, la abuela de mi amigo también lo había sido. Fue en ese momento cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Nos alojamos en la vieja casa familiar, una construcción que había permanecido intacta a lo largo de los años, con una cocina antigua que evocaba recuerdos de tiempos pasados. Pero esa noche, mientras cenábamos, comenzamos a escuchar ruidos extraños afuera, y al mirar por la ventana, vimos una fogata a lo lejos. Nos miramos, intentando decidir si debíamos salir a investigar. El pueblo, siendo tan pequeño, parecía desolado, y la gente del lugar era muy distante con nosotros, manteniéndose alejados por ser forasteros. Además, empezó a llover y a tronar, como si el mismo cielo quisiera advertirnos de algo. Decidimos ir a la iglesia en busca de respuestas. El camino hacia allí fue agotador. Subir esas gigantescas escaleras nos dejó sin aliento. Una vez dentro, tratamos de hablar con algunas personas, pero seguían manteniendo su distancia. Parecían sospechosos, con miradas furtivas y susurros apenas audibles. La única persona con la que realmente tuvimos contacto fue el hombre que manejaba los trámites de la herencia. Fue él quien nos habló, en voz baja y con recelo, sobre las historias de brujería que envolvían a nuestras abuelas. Te preguntarás, ¿cómo es que nuestras abuelas eran brujas? Pues, eso mismo queríamos saber nosotros. El hombre nos contó que, hace muchos años, ambas habían sido parte de un aquelarre, un grupo de brujas que practicaban rituales en los alrededores del pueblo. Cuando empezamos a juntar las piezas, el misterio solo se hacía más profundo. Al llegar la tercera noche, las cosas se tornaron aún más extrañas. Mientras preparábamos la cena, una sensación inquietante se apoderó de nosotros. Habíamos decidido irnos al amanecer porque sentíamos que algo no estaba bien. Justo cuando terminábamos de comer, vimos a lo lejos varias antorchas acercándose a la casa. Nos entró el pánico y nos encerramos adentro, asegurando todas las puertas y ventanas. Al final, no tuvimos otra opción que huir por el corral de atrás. Corrimos tan rápido como pudimos hacia la pequeña escuela y el puesto médico, subiendo la ladera a toda prisa. Pero no podíamos quedarnos allí. Sabíamos que nos encontrarían fácilmente. Así que bajamos a la chacra, tratando de recordar los viejos caminos que solía recorrer de niño. Pero con cada paso, el terror de ser descubiertos crecía. La batería de nuestros celulares estaba casi agotada, y la única luz que nos guiaba era la de la luna, que apenas se asomaba entre las nubes. Al final llegamos a un río. No había otro camino más que cruzarlo. Con el agua helada subiendo hasta nuestras rodillas, escuchamos pasos acercándose. Nos ocultamos en el barro, conteniendo la respiración, y cuando los pasos se alejaron, nos metimos en el río. Fue entonces cuando vi la cascada y detrás de ella una cueva.
Sin pensarlo dos veces, nos adentramos. Ahí fue donde encontramos algo que nunca esperé ver: los restos de un ritual. Había símbolos en las paredes, restos de velas y objetos que no entendíamos para qué servían. La cueva parecía ser enorme, con varios caminos que se adentraban en la oscuridad. Pasamos la noche allí, con los ojos bien abiertos, sin atrevernos a dormir. Teníamos miedo de que alguien más viniera o de que la luz del sol nos delatara. El pie de mi amigo estaba herido y empezaba a infectarse. Cada vez estaba más débil y yo no sabía qué hacer. No teníamos comida más que algunos insectos que encontrábamos. El hambre y el miedo nos hacían pensar en opciones desesperadas, incluso en amputarle la pierna para salvarlo de la infección. Pero claro, sabíamos que sería inútil sin las herramientas adecuadas, y más aún, con el riesgo de que nos encontraran por sus gritos. Cuando llegó la siguiente noche, decidimos que alguien debía salir a buscar ayuda, o al menos distraer a los aldeanos. No fue una decisión fácil, pero sabía que tenía que intentarlo. Me sumergí bajo el agua de la cascada, y cubriéndome de barro, empecé a arrastrarme en silencio hacia el pueblo. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un grito desgarrador que venía de la cueva. Era mi amigo. Estaba gritando en inglés que corriera y lo dejara, con la esperanza de que los aldeanos no entendieran lo que decía. En ese momento, mi corazón se detuvo, pero supe que debía seguir. Llegué al pueblo y corrí directamente a la casa de mi abuela. Mi plan era claro: incendiar la casa y algunas más a su alrededor para crear una distracción. Corrí a la cocina, agarré una mochila y una botella de licor fuerte que encontré. Justo cuando iba a salir, un niño apareció de repente. Sus ojos eran rojos y su boca estaba manchada de sangre, como si tuviera rabia. Sin pensarlo, le lancé la botella y corrí hacia la parte trasera de la casa. Escapé del pueblo bajando por un sendero que rodeaba un precipicio. Sabía que nadie me seguiría, porque cuando era niño me contaron que en esa zona vivían caníbales. Estuve caminando 3 días con mucho miedo, sin saber si me estaban siguiendo. Tenía hambre y miedo, y cada ruido en el bosque me hacía saltar. Finalmente, llegué a un lugar donde escuchaba el sonido de carros. Subí con las pocas fuerzas que me quedaban, y al llegar a la carretera, me desmayé. Cuando desperté, estaba en otro pueblo. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla, pero no. La gente allí era amable. Me ayudaron, me dieron algo de dinero y ropa, y me aseguré de no contarles la verdad de lo que había vivido. Regresé a mi ciudad con una sola idea en la cabeza: volver. Sé que mi amigo está muerto, aunque me cueste aceptarlo. Pero, ¿sabes? Hay algo que olvidé contarte. Mientras estábamos en la cueva, tuve suficiente batería en mi celular para grabar unas 5 horas de lo que estaba pasando. Lo oculté muy bien. Dudo que lo hayan encontrado. Lo programé para que guardara la grabación antes de quedarse sin batería. Sé que si algún día vuelvo, esa grabación aún estará allí, pero no sé si estoy listo para ver lo que quedó registrado. Te cuento todo esto ahora porque, después de 2 años, he decidido regresar. Aunque no puedo evitar admitirlo, tengo mucho miedo. Has caminado por la senda de las sombras y has vivido las historias que la oscuridad tenía reservadas para ti. Pero recuerda, las sombras nunca descansan y siempre hay más relatos que aguardan en la penumbra. Suscríbete a Shadow Path Horror, y no pierdas el rastro de lo que se esconde en la oscuridad. Hasta la próxima vez, si es que te atreves a regresar.